Gracias al equipo de alabanza. Esta última canción, la doctrina en esta canción es poderosa, amén. Cada momento, cada segundo le necesitamos a Él. No hay ningún momento que no le necesitamos a Cristo. En cada área, con cada cosa. Entonces, cantando esta verdad de Dios es súper importante para nuestros corazones. Y antes de comenzar el mensaje, quiero animarles a continuar orando por los que están sufriendo en Afganistán. Yo sé que muchos, aún los mismos ciudadanos acá, que saben que hasta 40,000 están ahí de ciudadanos que no pueden regresar, que no le importa, como no soy yo, entonces no me importa los que están sufriendo allá. Pero los que han vivido en países donde hay mucha violencia, ya entienden, ¿no? Cuando Ortega hizo cosas locuras, nosotros a veces no supiéramos si íbamos a poder salir del país en caso de un caos más grande o no. Entonces, cuando estás en otro país y no puedes regresar a su casa, ustedes entienden el sufrimiento que eso causa, ¿no? Y ellos están sufriendo allá. Además de eso, las mujeres, los niños, las niñas especialmente. Para los que no sepan, el talibán está quemando mujeres por no cocinar la comida bien. Ahí mismo en Kabul, en capital, están matando mujeres cuando no les gusta la comida. Y haciendo cosas increíbles a las niñas y también los varones jóvenes, llevándoles a ser soldados, niños pequeños. Entonces, muchas veces pensamos que nuestros problemas aquí son grandes, ¿no? Porque estamos pensando en un Dios pequeño, chiquito. Pero cuando nos dimos cuenta de lo que otros sufren en otras partes del mundo, ya nuestros problemas aquí no son muy grandes. Y tenemos que confiar en un Dios todopoderoso para cuidar personas que necesitan mucha ayuda y oración. Entonces ese llamado es para nosotros, no solamente a los demás. Amén. Entonces espero que ustedes sean fieles a orar por ellos durante las próximas semanas. Bueno, hoy estamos en un capítulo muy poderoso, muy fuerte, muy lindo, muy precioso. Y el título del mensaje es Celebrando el Arrepentimiento. Y ese normalmente no son dos palabras que la iglesia en general usa juntas, pegadas. Ustedes van a notar que no dice celebrando moralismo, celebrando religión. No hay eso en el texto. No hay eso en ninguna parte de la Biblia. Es celebrando el arrepentimiento. Aparte de la belleza de Cristo, es la cosa más bella que Dios quiere ver en nuestras vidas. Ustedes pueden recordar en Lucas 19:10, cuando Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Cada uno de ustedes ha sido perdido, separado de Cristo, y Cristo te buscó. Y aquí en este texto tenemos 3 parábolas, 3 historias, 3 cuentos que realmente enseñan la misma lección. Y muchas veces, la mayoría de las veces que yo he escuchado otros predicando, enseñando este capítulo, solamente se enfoca en 1 o 2, pero no ven el paquete completo. Y para mí es muy triste, porque no es correcto solamente enfocarnos en el hijo perdido o el hijo pródigo, pero es ver cómo estas 3 historias enseñan la misma lección. Entonces nosotros vamos a leer todo el capítulo de Lucas 15 y ustedes pueden tener la paciencia. Yo sé que es un poco largo, pero por favor escuchen muy bien, pongan atención a lo que enseña la palabra de Dios. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¡Wow! Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierda, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará
a su casa. Cuando llega, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, porque 99 justos no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor y le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna de todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo encontrará y el hombre le envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobos con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré a padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que llamen tu hijo. Te ruego que me encontrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a sus sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba, tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el tierno engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y suplicó que entrar, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostituta, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Aquí es la palabra de Dios que explica el amor del Padre celestial y también el amor y el poder del Evangelio. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento. La iglesia no ha sido muy bien en practicar la celebración. La iglesia ha hecho muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas.
fallando en muchas áreas. Pero la idea de celebrar o celebración, tener fiesta, no es muy alto en la lista de las iglesias. Las iglesias piensan que eso no es una virtud. Eso no es algo de propósito, no es algo que la iglesia debe enfocarse. Pero la Biblia enseña totalmente al revés. El punto de que uno está muerto y después llega a tener vida en Cristo, se llama arrepentirse, es para celebrar. Y la iglesia es buena para celebrar cuando hay un deportista en la iglesia que ganó el partido. Y todo el mundo sabe sobre este deportista. Todos celebran eso, dándole a él o ella cumplidos, ¿no? O celebramos cuando un hermano recibe un mejor trabajo con mejor o un salario más grande. Todos celebran eso. ¡Ah, felicidades, hermano! Pero cuando uno se arrepienta de sus vicios, de su odio, de su pereza, de su vida separada de Cristo y regresa a las manos del Padre Celestial, la iglesia es horrible en celebrar eso. Por eso esta iglesia bíblica Petra, creemos en las fiestas. Somos de dos mujeres con sonrisa. Pero creemos que una iglesia bíblica y sana debe ser buena en celebrar la bondad y el amor de Dios. Porque separado de Cristo no hay nada más bello que el arrepentimiento. Uno que estaba perdido, viviendo una vida miserable, sufriendo, que regresa a las manos del Padre Celestial. No hay nada más bello en el mundo que eso. Entonces, la primera historia que Jesús usa es sobre el hombre que pierde una oveja. Pero antes de eso, mira lo que pasa. Muchos creyentes leen esta historia y totalmente pierden los primeros dos versículos, que son versículos súper importantes. Voy a leerlos de nuevo. Los cobradores de impuestos y los otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. De hecho, dice en griego, esos pecadores vinieron, se acercó, no solamente se acercó a Jesús, pero se acercó para escuchar. Pero esos, los fariseos, los maestros de la ley religiosa, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Pero realmente los fariseos, saduceos dijeron, este hombre ni tenía respeto hacia Jesús para llamarlo maestro. Dijeron, ese hombre, perdiendo respeto hacia él. Hay siempre, hermanos, dos grupos en la iglesia. El grupo número uno de pecadores. Ese grupo sabe que son pecadores. No tienen que decir, tú eres un pecador. No, son los primeros para levantar la mano diciendo, no, yo estoy mal. Yo he ofendido mucho a un Dios santo. Es este grupo que son personas quebrantadas, que entienden su necesidad para recibir la salvación de Cristo. Y el otro grupo se llaman personas de iglesia. Personas religiosas, personas que son moralistas, que no hacen las cosas malas que a los demás, son superiores a los demás. ¿Cuántos de ustedes han conocido personas así? Levanten la mano. Y son personas dentro de las iglesias. Y esas personas juzgan a los demás, escuchan mensajes de la palabra de Dios y son las personas que piensan que bueno que ese mensaje no es para mí, es para ellos, aquellos que son realmente gente sucia. Es la gente que están haciendo eso a la persona a su lado. Hay dos grupos siempre, los pecadores en las iglesias y los moralistas. No sé qué piensan ustedes, pero yo no quiero estar con las moralistas. Las moralistas son las personas que llegan a las iglesias y siempre están criticando al pastor. Siempre están causando problemas con otros hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente no creen que ellos han sido perdidos. Simplemente por eso.
2 audiencias están escuchando las parábolas de Jesús. Entonces, tenemos que entender eso. Y siempre cuando predicamos este capítulo, hay 2 grupos que están escuchando. Honestamente, yo prefiero no tener los fariseos, los moralistas dentro de la iglesia. Porque ellos interrumpen las fiestas de la iglesia. Ellos no permiten que los pecadores que han arrepentido tienen diversión de verdad. Son los que siempre están juzgando, pero no están libres en Cristo. Y nosotros hemos conocido a estas personas, ¿no? Pero Dios deja los fariseos, saduceos dentro de una iglesia, ¿para qué? Para purificar siempre los pecadores. Para siempre recordarnos, si no fuera por la gracia de Dios, así sería yo. Entonces Dios los deja. Yo no estoy totalmente de acuerdo, ¿ok? Porque causa muchos problemas a veces. Pero Dios permite eso para purificarnos más y más, para mostrarnos qué significa ser perdido. Entonces, entre los pecadores y los fariseos, ¿quién era el grupo realmente perdido? Los fariseos, los saduceos. Los pecadores entendieron bien que necesitaban Jesús. Entonces, la primera parábola de Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? Dejando los 99, buscando por la oveja perdida. Eso muestra el amor de Cristo hacia nosotros, amén. Dejando 99 para buscar por una sola persona. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pensando en tu persona. ¿Sí o no? Él te buscó. Y tenemos que recordar siempre que estas parábolas hablan sobre nosotros. Recuerden los Romanos 5:8 y 5:10. Cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la única razón que tú estás aquí en este momento es porque Cristo te llamó. Si no fue por eso, tú jamás hubieras tenido interés en llegar a una iglesia para escuchar sobre Cristo. El hecho que estás acercándote a Cristo para escuchar las palabras de Cristo es pura gracia del pastor principal, Cristo Jesús. Entonces, lo que nosotros podemos aprender aquí es que debemos perder lo que atesoramos antes de recibir lo que solo Dios puede dar. Y eso principio es para todos nosotros, porque no atesoramos, no apreciamos algo hasta que lo perdimos. Un familiar. Todos nosotros hemos perdido familiares, amén. Y cuando ese familiar estaba vivo, ¿realmente apreciaste a esta persona de verdad? Y nosotros no apreciamos lo que tenemos, aún cosas materiales, hasta que perdimos algo. Hasta que no podemos encontrar algo de valor. Entonces, este hombre salió para buscar por esta oveja, y esta oveja recibió trato especial, ¿no? ¿Qué dice el texto? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros. Esta oveja tenía trato especial. Él no tenía que trabajar para regresar al rebaño. El pastor le llevaba a la oveja sobre sus hombros. Podemos hablar por 1 hora sobre eso. Cómo Dios hace el trabajo de llevarnos de regreso. Algo interesante. Aquí miramos el gran patrón. El hombre se alegró de encontrar su oveja. Después llamó a todos sus amigos para alegrarse junto con él. Y después Jesús dice, no solamente eso, pero todos los ángeles, el cielo se regocija cuando un solo pecador se arrepienta. Entonces tenemos que ver el patrón en la Biblia. Hay patrones por todos lados, y es el trabajo del predicador sacar los patrones y los principios y dar de comer el rebaño. Amén. Y el primer principio es,
después que uno se encuentra lo que ha perdido, primero hay fiesta personal, después hay fiesta comunal o con los vecinos, y número 3, hay fiesta en los cielos. Son 3 fiestas. Entonces, ¿cuánto de ustedes realmente les gustan las fiestas? Wow, yo sé, son de las mujeres aquí. No, y los hombres, no es muy masculino de gustar las fiestas, y ellos son los primeros para emborracharse y estar bailando sobre mesas. Pero no, son de las mujeres. Todos les gustan las fiestas. Y los que no les gusta están mintiéndose, engañándose a ellos mismos. Porque prefieren las fiestas del mundo en lugar de las fiestas de Dios. Piensan que yo puedo amarme a mí mismo mejor que Dios puede. Yo puedo tener mejores fiestas en el mundo que lo que Dios puede hacer dándome una fiesta. Una fiesta personal, una fiesta de comunidad y una fiesta celestial. Jesús está claro en lo que Él está enseñando, ¿sí o no? Está súper claro. Después la mujer pierde la moneda, que más o menos era de un valor de $20, que en esta época era mucho dinero. Pero cuando ella lo encontró, llamó a sus amigos y vecinos para tener otra fiesta. Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. ¿Cuántos de ustedes, si pierden un billete de 20 en la casa y lo encuentran, vas a llamar a todos los vecinos, todas las familiares, por todos lados y decir eso? Alégrense conmigo porque encontré mi billete de $20. Ninguno de ustedes, ¿no? Pero ella está en fiesta. Ella usa cualquier excusa para tener fiesta. Y muchos de ustedes son parecidos. ¿Eso es algo de la creación de Dios o no? Dios quiere que sus hijos estén en celebración. Si no estoy celebrando las cosas de Dios, voy a creer la mentira y celebrar las cosas mundanas, las cosas del yo, las cosas falsas, mentiras, engaños. Yo voy a celebrar algo. Si no es de Dios, voy a celebrar algo que va a destruir mi vida. Interesante, el mismo patrón. La persona buscó con mucha fuerza, con mucha energía, hasta que lo encontraba. Pero ahora llegamos a la historia del hijo perdido. Realmente son una historia de 2 hijos perdidos, ¿no? Y para que ustedes sepan, hoy vamos a hablar sobre el amor del Padre. Y el próximo domingo vamos a hablar sobre el hijo menor y el hijo mayor. Hay tanta información, no es posible enseñar todos los puntos en un solo mensaje. Pero algo grande que está pasando aquí. Primero, Jesús está enseñando a los 2 grupos de personas el valor que uno pone sobre un animal. El valor que otra pone sobre una moneda. Y ahora el valor que uno pone sobre sus hijos. Ahora, hermanos, hay una comparación de valor con una moneda, un animal en comparación de un hijo. Mira, amamos nuestros 2 perros. Bueno, yo menos. Pero mi familia ama los 2 perros. Pero en comparación de nuestros hijos, si uno de nuestros perros se pierda, es algo muy triste y es una crisis, ¿no? Especialmente para los niños. Bueno, más para Tania, creo. Pero si uno se pierde su hijo o su hija, eso es una crisis real. Jesús es la maestro perfecto, ¿sí o no? Él, con una inteligencia impresionante, está construyendo un argumento que los fariseos y saduceos no pueden refutar, no pueden corregir. Y los pecadores están con más y más que alegría. Los fariseos más enojo, más miserable, más frustrados, pero los pecadores, los que quieren buscar siempre arrepentimiento, están ¿qué? Disfrutando todo.
2 hijos. Y vamos a ver una gran diferencia entre las 3 historias. Pero quiero repetir los patrones que están. Primer parábola, perdido, buscar, encontrar, regocijo, celebrar. Luego, en el fin, ¿qué? Fiesta. Segunda parábola, igual, perdido, buscar, encontrar, regocijo, celebrar, fiesta. Tercera parábola es diferente. Perdido, dio espacio, esperó, recibió, regocijó, celebró y luego por fin fiesta. Es interesante en esta parábola el cambio. Yo puedo buscar por algo material y para encontrarla, pero un hijo, una hija perdido no puedo buscar. Porque el padre sabía algo que nosotros necesitamos saber. Cada persona en el mundo tiene que llegar a conocer la profundidad de su pecado antes de querer regresar al Padre y entrar sus manos. Todos de ustedes tienen que llegar a entender la profundidad de tu depravidad, la condición de tus pecados. Tan grave tú eres como pecador, tan grave yo soy como pecador. Y si uno no llega hasta este nivel, jamás va a querer regresar a su Padre porque piensa que todavía está con el Padre, cuando nunca estaba con el Padre. Y esta historia, en general, lo que yo crecí aprendiendo de las iglesias, de los predicadores, que esta historia, todo Lucas 15, el enfoque era el hijo perdido. Y simplemente eran equivocados estos predicadores. El enfoque de Lucas 15 es el amor del Padre Celestial. Es el amor incondicional, recibiendo sus hijos en todo su quebrantamiento de pecados con brazos extendidos. Eso es la razón que Jesús puso esta parábola en la Biblia. Tenemos que entender de que lo que pasó con este hijo fue impresionante. En medio de su pecado, en medio de su punto más miserable, él tenía un cambio en su mente. Él llegó a tener razón, tener sentido común. Él dice en el texto que se dio cuenta, llegó a su sentido común de que estoy muriendo de hambre. Entonces, él en este momento perdió todo su dinero, amén. Y hasta el punto preciso que él perdió todo su dinero, ¿quién envió el hambruno? Fue por accidente que un hambruno, de repente no había comida en ningún lado, todos estaban luchando para conseguir comida. Dios envió el hambruno para quebrantar a este joven. Igual ha pasado a ustedes. Con la gente, ¿cómo mi jefe puede ser tan malvado y despedirme? Cuando estoy tratando de hacer lo correcto, tal vez porque estás lejos de Dios. Y no es porque tu jefe es un mal hombre, es porque Dios está enviando su disciplina. Dios nos lleva más allá de lo que podemos imaginar para enseñarnos la profundidad de nuestros pecados. Si nosotros pensamos, yo puedo llegar hasta aquí, y si yo llego hasta aquí, yo voy a arrepentirme y yo voy a regresar a la iglesia, seguro. Y llega hasta el momento de este punto tan mal, y la persona, tú y yo, somos que tan tercos, todavía mantenemos nuestra rebelión. Entonces Dios siempre nos lleva hasta el fondo, hasta que ya no podemos hacer nada para rescatarnos. Lo que es muy importante entender es que este joven, este hijo, no se arrepintió en medio del lodo de los cerdos. Él no estaba en el lodo con mucha hambre, muriendo de hambre y diciendo, oh Señor, perdóname por mi rebelión y mis pecados. Quiero regresar al amor de mi padre y estar con mi familia de nuevo. No está, porque no lo hizo.
Él quería regresar a la casa de su padre simplemente porque él tenía hambre y estaba muriendo. Con los deseos de la carne, los deseos para comer algo básico para mantener la vida, él quería regresar a la casa de su padre. Entonces muchas veces aún la gente llega o quiere visitar a la iglesia porque necesita comunión, necesita fraternidad, necesita otros amigos nuevos que hablan español. Llegan a la iglesia bíblica Petra con motivos malos, motivos incorrectos. Y esos motivos malos para la bondad de Dios, llegó con motivos malos, creo que no puede hacer nada en su vida. Aún llegando con motivos malos, igual como el joven, igual como el hijo menor, el arrepentimiento pasó después, no por causa del hijo, pero por causa del padre. Yo recuerdo a mi compañero de dormitorio en la universidad. Él llegó a la iglesia para recibir a Cristo. Era un vaquero de los malos vaqueros. Era uno de ellos. Con un montón de mujeres y ustedes pueden imaginar. Él me dijo, Jared, las mujeres, ¿cómo se llaman las mujeres vaqueras? No, las damas que trabajan eso, no son damas, son mujeres, según él. Él dice, son las mujeres más infieles que puedes imaginar. Entonces, él llegó a la iglesia para encontrar una mujer que no iba a traicionarlo a él. Y él llegó a la iglesia únicamente por esa razón, para buscar por una chica. En lugar de encontrar una chica, él se encontró a Cristo. O más bien, Cristo lo encontró a él. Y él llegó a los pies de Cristo y hasta hoy es un pastor en Colorado. Pero cuando yo escuché, o sea, quedamos muy noche, hasta las 11 de la noche, escuchando sus historias de locuras de vaquero. Cosas que no pude imaginar. Ese hombre debe estar muerto. 3 veces fue golpeado por trueno, por relámpago. 3 veces, ¿cómo un hombre puede sobrevivir? 3 veces, Dios estaba llamando su atención, ¿no? Como 3 veces, Pablo, que no entendiste que fue Dios. Era duro y terco ese hombre. Problemas con la ley, él siempre con pleitos en los bars y él siempre ganaba los pleitos en los bars. Y eso le animó a continuar viviendo así, porque siempre ganaba. Y una vez jugamos con él en el dormitorio, yo y el otro compañero, peleando un poco con diversión. No sobrevivimos. Fue rápido que estamos ya vencidos. Pero Dios usó este deseo malo para llevarlo a los pies de Cristo. Ese es el amor del Padre Celestial. El amor verdadero toma el máximo riesgo con sus seres queridos. Eso es lo que el amor hace de verdad. Y si nosotros no entendimos la cultura medio jamás vamos a entender esta historia. Primero, fue correcto que un hijo pida de su papá la herencia cuando el papá todavía estaba vivo. O en esta cultura era la cosa más ofensiva que un hijo pudiera haber hecho a su papá. Diciendo, papá, golpeándolo en la cara, tú no me importas para nada. Yo solamente quiero mi dinero y voy a dejarles y ir por mi camino. Pero en esta cultura era la ofensa, la vergüenza más horrible que fue posible. Y el hijo quería su dinero y sus placeres en lugar de amar y honrar a su propio papá. Eso es número 1. El papá en un momento perdió la mitad de toda su inversión, de todo su dinero y su hijo en el mismo momento. Él tomó la vergüenza sobre sí mismo para que su hijo pudiera tener el espacio que necesitaba para darse cuenta de lo perdido que estaba realmente.
Entonces, nosotros tenemos que entender la profundidad de lo que está pasando en este momento. Que el papá perdiendo todo su dinero, la mitad de su dinero, y su hijo menor en el mismo momento. Entre las dos cosas, realmente, ¿cuál es lo que le afectó al papá? Era perder su hijo. Mi pregunta para todos ustedes, en todos estos años, ¿el papá realmente sabía que su hijo era perdido? El hecho que él perdió por el dinero, la herencia, no le golpeó a él tanto, porque el papá siempre sabía que su hijo era muerto. No tenía vida espiritual. Entonces el papá esperando este momento, el papá con un amor incondicional soltó el hijo. Él fácilmente podía haber dicho que no, hijo, es mi opción legal decirte que no, ¿sí o no? Pero aún la ley a su favor, no fue necesario para que él entregara todo a su hijo. Él dijo que sí. En cultura Medio Oriente, ustedes pueden imaginar que los esclavos, que toda la comunidad, que toda la familia extendida hubiera escuchado sobre esta acción en cualquier segundo. El papá llevando esta vergüenza sobre él, de que mi propio hijo me rechazó y solamente me quiso por mi dinero. Ahora que él tiene todo lo que pertenece a él, él ya no quiere estar con nosotros. Él va a huir y tal vez no regresar. Entonces el papá tomó un riesgo total entregando todo el dinero a su hijo, ¿sí o no? Si fuera yo hubiera dicho que no para mantener mi hijo cerca de mí, ¿no? Para tratar de corregirlo, tratar de rescatarlo, tratar yo para convencerlo que estás muerto espiritual y vas a destruir tu vida. Tú eres o harás lo mismo, ¿sí o no? ¿Quién quiere perder su hijo? Pero otra vez, tenemos que recordarnos, debemos perder lo que atesoramos antes de recibir lo que solo Dios puede dar. El papá soltó su hijo menor, llevando la vergüenza sobre él mismo, mientras que el hijo salió perdiendo todo el dinero. Y de regreso, cuando el hijo estaba en el punto peor, el hijo queriendo regresar porque estaba muriendo de hambre, literalmente, ¿qué es lo que se quebrantó el hijo para llevarlo al arrepentimiento? ¿Fue de ver su padre desde lejos? ¿Fue de pensar que muy pronto yo voy a tener mucha comida? ¿O lo que enseña el texto? Dice lo siguiente, versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. El padre estaba mirando, esperando por el hijo todo el tiempo. Hermanos, nosotros sabemos cuánto tiempo el papá esperó. Sabemos cuánto tiempo el hijo estaba separado, lejos de él. No sabemos. Pero cuando él miró su hijo, el padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Quiero hacerles la pregunta, ¿cuántos padres de Medio Oriente va a correr por cualquier cosa? Aún su hijo. Ninguno va a correr. Porque el hijo causó un montón de vergüenza, lo máximo vergüenza que un padre en la cultura Medio Oriente puede sufrir, y aún más el papá, sin pensar en su propia persona, subió su túnica y corrió hacia el hijo, corriendo con pura vergüenza. Pero ¿él le importaba la vergüenza de la comunidad? ¿O solamente la única cosa que le importaba a él fue de ver su hijo de regreso? Así Jesús fue crucificado desnudo. No le importaba la vergüenza que eso le causó. La única cosa que le importaba fue la salvación tuya.
Esta historia, ustedes tienen que entender, fue la historia más impactante para estas audiencias escuchar. Ellos entendieron muy bien el shock de pensar en un papá corriendo hacia su hijo cuando ningún papá hacía algo así de tanta desgracia, de correr hacia cualquier persona, ni corría hacia su esposa, pero correr hacia el hijo que causó tanto daño a la familia y tanta vergüenza, y el papá no le importaba, lleno de compasión y amor, corriendo hacia él para agarrarlo y recibirlo en sus manos. El papá celebró el regreso de su hijo, amén. Y luego, ¿qué pasó? Este hijo que vamos a tocar el próximo domingo, este hijo tenía un montón de vergüenza sobre sus hombros, ¿sí o no? Aún con tanta vergüenza, el evangelio se explica perfectamente en esta historia. El evangelio, la muerte, la justicia de Cristo cambia nuestra vergüenza y nos da honor en lugar de la vergüenza que nuestros pecados ha causado. Y dice el texto: después que el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen a tu hijo. Totalmente al opuesto los fariseos y saduceos, que pensaron que eran dignos de ser hijos de Dios, amén. Somos hijos de Abraham, merecemos el reino de Dios, merecemos el cielo. El pecador arrepentido siempre sabe que yo no soy digno de la salvación de Dios. Yo no soy digno del cielo. Yo no soy digno de la gracia de Dios. Yo no soy digno del amor de Dios. Yo no soy digno de ir a una iglesia bíblica. Los que no son arrepentidos piensan que la iglesia es una opción. Hoy en día hay una tragedia demasiado grande. La gente piensa y dice: yo amo a Cristo. Yo tengo una relación profunda con Cristo. Pero no es necesario ir a una iglesia, porque esa es una relación entre yo y Cristo. Esas son las personas más engañadas en el mundo. Tú no puedes decir que tú le amas a Cristo sin amar su iglesia. Es imposible. Y cuando uno entiende eso, allí llega al punto de arrepentimiento. El hijo recibió el amor y la compasión de su padre y se arrepintió. Allí hubo el momento de la conversión. Dice, aquí es algo tan bello, como el padre cambia toda el deshonra, toda la desgracia, toda la vergüenza del hombre, de su hijo, y devuelve con pura gracia y honor. 22. Sin embargo, su padre dijo a sus sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. No son de eso, maten el ternero que hemos engordado. Todo para derramar 100% honor sobre su hijo. El hijo regresó pensando que tal vez yo voy a ser un siervo de mi papá, tal vez yo voy a ser un trabajador, por lo menos para tener comida. Dios es tan bueno con nosotros que Dios toma nuestra vergüenza y lo devuelve con honor máximo de su hijo, no solamente hijo, pero hijo privilegiado, con honor de tener anillos sobre el dedo. Era del prestigio más grande que hubiera sido posible en esta cultura. Eso es lo que el evangelio hace en nosotros, ¿no? Viviendo una vida con prostituta, borracho, con un montón de suciedad. Y Dios convierte nuestra sociedad y maldad. Y Dios regresa, devuelve todo con su justicia, con su honor, con su amor y con su herencia, llamándonos hijos de Él, adoptados hijos de Dios. Y los que no aprecian eso no van a llegar a la iglesia. No van a ser fiel a la iglesia. No, Dios y yo estamos bien. Cristo y yo estamos bien. No. Cristo está bien, Dios está bien, tú estás mal. Ese es el engaño de la gente, especialmente hoy en día. Es imposible que este hijo pueda quedar en el lodo de los cerdos
Si Dios, perdóname. Y no quiere regresar a estar con su familia. No. ¿Quién hace eso? Él necesitaba estar en la casa de su padre, ¿sí o no? Fue requisito. Él iba a morir sin estar en la casa de su padre. Igual ustedes. De no estar en la casa de Dios es igual decidir a morir. ¿Va a pasar de un solo? No. Va a pasar poco a poco. Igual lo que pasó el hijo. Estaba pasando el hijo menor. Para escuchar esta historia en la cultura medio fue la historia más impactante que hubiera sido posible. Nadie corre si es un hombre, especialmente un hombre con dinero. Un hombre con prestigio jamás va a levantar la túnica para correr hacia un bastardo, un hijo malvado. ¿Quién va a hacer eso? Ustedes pueden imaginar, pensando en esta cultura, ¿qué pasaría si el talibán ve el hijo bastardo regresando a su papá? ¿Qué hubiera sido la comunidad talibán de ver a este hombre joven? Lo hubiera torturado y lo hubiera matado enfrente del papá. Y el papá hubiera dado aplauso a la muerte de su hijo de vergüenza. ¿Ha pasado? No es necesario pensar sí o no, si es la verdad. Ha pasado. Hay demasiados casos que muestran eso. Entonces, pensando en esta historia, el arrepentimiento de su hijo menor provocó una gran celebración, ¿sí o no? El arrepentimiento se requiere celebración, amén. Por eso otra vez, una iglesia bíblica va a ser una iglesia de fiesta. Va a ser una iglesia de celebración, no del mundo, pero de Cristo y que lo que Él ha hecho en nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Cada uno de nosotros hemos llevado esta vergüenza y el Padre Celestial nos ha recibido con amor incondicional. La pregunta de nuevo, ¿qué es lo que tú valoras? ¿Cuál es su herencia? ¿Dónde está tu arrepentimiento y cómo va tu celebración? Efesios 1:11 dice, en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. Colosenses 1:12, dando gracia al Padre que os ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. Participar ¿qué? En la herencia de los santos, plural, dentro de la iglesia. Y 1 Pedro 1:3-5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia imperecedera, incontaminada y inmarcesible, guardada en los cielos para ustedes, quienes por el poder de Dios están siendo guardados por la fe para una salvación lista para ser revelada en los últimos tiempos. Nosotros hemos recibido una herencia grande, amén. Y tenemos que entender que Dios siempre crucifica antes de resucitar. ¿Cuántas veces, hermanos, eso ha pasado en tu vida? ¿Cuántas cosas que Dios ha crucificado para luego resucitar? Pero resucitar ¿cómo? En el poder de Dios, su manera, no tu manera. Muchas veces. Dios es el Dios de la resurrección, amén. ¿Y cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, cuántos de nosotros hemos menospreciado nuestra herencia? Igual como el hijo menor. Igual como el hijo mayor, lo que vamos a tocar el domingo próximo. Todos nosotros hemos menospreciado, hemos hecho lo mismo del hijo menor. Hemos hecho a veces, aún dentro de la iglesia, hemos hecho lo mismo del hijo mayor también. La salvación de Dios es necesario para ambos hijos. En este momento, ¿cuáles son las áreas de tu vida donde estás lejos de Dios? Que realmente tú piensas que tú puedes amarte a ti mismo mejor que Dios.
que tus fiestas, tus placeres son mejores que los placeres de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que levantar la mano y decir, Pastor Jared, si hay áreas en mi vida que yo necesito arrepentirme? Hermanos, yo crecí en la iglesia pensando, aún en una iglesia yo pensé muy sana, muy buena, y era muy buena en muchas áreas, pero yo crecí en la iglesia pensando que la palabra arrepentimiento era una palabra mala, que somos de los muy malvados, tenía que arrepentirse. Yo como niño pensé que era, aún en las iglesias, aún siendo mayor, que este mundo, esta palabra, no está celebrada. Y yo quiero enseñarles, yo quiero que ustedes sepan que esta palabra arrepentimiento es la palabra más bella en todo el mundo. Es cambio de mente. De un momento pensando de mi manera, mi forma de pensar, mis opiniones, mis deseos, mis metas, mis sueños son lo correcto. Y el arrepentimiento es tener un cambio de la mente 180 grados y pensar, no, eso es de Satanás. Eso es en contra del amor de Dios. Eso está destruyendo mi vida, destruyendo mi familia. Ya no quiero esta vida más. Yo quiero regresar y estar en los brazos de mi Padre Celestial. Eso se llama arrepentimiento. Para ti, ¿eso es algo bello o no? El Padre corrió hacia su Hijo. Igual cuando uno se da vuelta para regresar a estar con su Padre Celestial, tú piensas que el Padre solamente se queda ahí esperando así. Si viene o no, no me importa. O si el Padre Celestial se corre hacia tu persona. Uno piensa, no puedo imaginar Dios haciendo algo así. Para los fariseos, para los cobradores de impuestos, escuchar una historia de un hombre de respeto corriendo a su hijo malvado, piensa igual. Yo no puedo imaginar algo tan feo, tan horrible, de que un padre de respeto va a hacer eso, correr hacia su hijo malvado. No puedo imaginar eso. Igual es difícil imaginar Dios corriendo hacia nosotros cuando nosotros decidimos dar la vuelta y regresar a las manos de nuestro Padre Celestial.